Ahí está. Bueno, genial. Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a seguir hablando de inducción, este fenómeno eh, que era un poco asimétrico en el sentido que eh, Oersted había dicho que con una corriente estacionaria podía crear un campo magnético estacionario eh, y Faraday no pudo demostrarlo la vuelta, es decir, que con un campo magnético se podía crear una corriente. Sin embargo, él descubrió que con un campo, con un flujo magnético variable, sí se podía generar una corriente eh, inducida eh, según la ley de Lenz, de manera que esta corriente tendía a crear un campo que se oponía a la variación del campo magnético del, a la variación del campo magnético a través de la, de la superficie que encerraba la bobina por donde corría justamente la corriente inducida. Y vamos a hablar ahora de una particularidad de los campos del campo eléctrico inducido, que un poco, como les digo, un poco lo vimos en la última clase, pero vamos a refrescarlo y vamos a ejercitarlo un poquito más, vamos a tratar de que se entienda un poquito más. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de Kirchhoff para circuitos de corriente estacionario? Bueno, el caso que habíamos resuelto era el caso este que les muestro acá, un circuito súper simple, eh, donde teníamos una fuente y una resistencia nada más. Entonces habíamos resuelto habíamos resuelto el valor de la corriente utilizando justamente esta propiedad, la propiedad de que la suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo del circuito de este lazo cerrado, y Kirchhoff aplicaba cualquier lazo cerrado dentro de un circuito, en particular este circuito es un lazo cerrado, eh, esa suma algebraica debía dar cero. Entonces planteamos la FEM menos I por R y eso nos daba cero y de ahí despejábamos I. Ahora, si nos fijamos bien, y les pido que vayan a las primeras clases, las que ustedes vieron cuando yo estaba convaleciente, ustedes van a ver que la integral de línea del campo eléctrico con un menos es justamente entre un punto dado un punto de referencia dado y un punto X, es justamente el potencial en, en ese último punto. Entonces, cuando la diferencia de potencial va a ser justamente menos la integral de línea del campo eléctrico desde el punto entre los dos puntos en donde se produce la diferencia de potencial. Entonces, decir que la suma de los V sub I es igual a 0 para un circuito cerrado equivale a decir que la integral de camino cerrado a lo largo de este camino, de este circuito, eh, debe ser 0. Esto es lo mismo, es equivalente a decir esto, nada más que con un menos, pero ese menos no hace ninguna diferencia porque da 0. Entonces, en particular, esta integral va a dar dos términos. El término correspondiente al campo, a la integral del campo o la variación de potencial en la fuente y la variación de potencial en la resistencia. Fíjense que acá les muestro si nosotros hiciéramos la integral de línea, acá está la dirección de los campos en el caso de este circuito. El campo dentro de la batería va a apuntar del polo positivo al negativo, porque el campo va de lo positivo a lo negativo, y después como la corriente, ¿se acuerdan que habíamos resuelto que la corriente fluía en este sentido, en el sentido antihorario?
en la resistencia teníamos por la ley de Ohm, J es igual a sigma por E, con lo cual E es igual a J sobre sigma, y por ende la corriente debe tener el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, nosotros no lo vimos así a la ley de Kirchhoff, pero podríamos haberla planteado en términos del campo eléctrico, en vez de la suma de las variaciones de potencial. Es equivalente, eso es lo que les quiero decir. Entonces, para las corrientes estacionarias, esos primeros circuitos que vimos hace un par de clases, esta suma siempre debía dar cero, y eso nos permitía resolver para la corriente. Ahora, ¿qué quiere decir que la integral de camino cerrado, me faltó ponerle C acá, que es la curva cerrada de este lazo de circuito? ¿Qué quiere decir que esto sea cero? Bueno, quiere decir eh, que la integral de línea entre dos puntos cualesquiera, A y B, de E, no va a depender del camino. Entonces, si yo hago la integral de línea de E de L por este camino, tengo el mismo valor que si lo hago por este lado. Es decir, no va a haber diferencia en el camino que yo realice o que yo desarrolle. Siempre la variación de potencial va a ser la misma. Entonces, se van a acordar quizás ustedes de Física 1, que esto era la propiedad, entre otros, del campo gravitatorio, que no importaba cuando yo llevaba una masa desde el piso hasta una altura de, no sé, 1,5 metros, esa energía potencial que acumulaba la masa, al llevarla yo desde el piso hasta 1,5 metros, era la misma si yo entre el piso y ese 1,5 metros movía para un lado la masa y para el otro, y era la misma cantidad de energía potencial que acumulaba que si simplemente la llevaba verticalmente desde el piso hasta 1,5 metros. Solamente importaba cuál era el estado final y cuál era el estado inicial en la variación de energía potencial. Y ese tipo de energía potencial es la que se transformaba en energía cinética y viceversa, conservándose. Entonces, yo podía pasar de una a la otra sin ningún problema, sin que se vaya esa energía para otro lado. Entonces, en esos casos hablábamos de campos conservativos. Y bueno, este también es otro ejemplo de un campo conservativo. El campo eléctrico, responsable de la fuerza electrostática, es un campo conservativo. ¿Se cortó? ¿Me podría Hola. repetir lo que decía? Porque parece que se cortó. Sí, justo me avisó que la conexión mía era inestable. Bueno, vamos de vuelta. Soy yo. Soy yo el inestable. Entonces yo les decía eh, que el hecho de que la integral de E de dl no dependa del camino, como en este caso, como sucede cada vez, como sucede cuando tenemos que la integral de camino de un campo sobre un camino cerrado es igual a cero. El hecho de que no dependa del camino quiere decir que eh, el campo E es un campo conservativo. Entonces, que yo puedo definir una energía potencial, como lo hacíamos con la energía potencial gravitatoria, tal que la acumulación de energía potencial solamente dependía de de dónde partía y en dónde terminaba mi recorrido, mi camino. Pero no importaba no importaba por dónde yo hiciera pasar en la masa, en el caso de la fuerza gravitatoria, con tal de llegar al mismo punto final en todos los trayectos. Entonces yo, por ejemplo, quería acumular energía potencial levantando un pedazo de masa, no sé, un vaso, desde el piso hasta 1,5 metros, no importaba si yo entre el piso y ese 1,5 metros levantaba el vaso, me lo llevaba a la cocina, volvía, subía al techo, bajaba. Lo importante era cuál era el estado final. Bueno, de la misma manera, este campo, el campo eléctrico para circuitos de corriente
estacionaria, también es conservativo. Entonces, por eso también está definido una función potencial. Pero además, vamos a seguir indagando en esta propiedad. Por el teorema de Stokes, el hecho de que la integral de camino cerrado del campo E a lo largo de este circuito C, en el sentido que yo quiera, es igual a la integral de área, al flujo, de la cantidad que ya hemos visto, que es el rotor de E, a través de la superficie S encerrada de cualquier superficie S encerrada por la curva C. Entonces, esto que daba 0 es lo mismo que esto, que es el flujo del rotor de E a través de la superficie encerrada por el circuito. Y como esto era para cualquier superficie, lo que quería decir es que cuando esto da 0, el rotor de E también va a dar 0. Entonces, por el teorema de Stokes, lo que también me dice esta propiedad es que el rotor del campo eléctrico es nulo, que ese campo eléctrico no es rotacional. Muy bien. Entonces eran dos propiedades, esas son varias propiedades que están conectadas unas a otras. Ahora bien, cuando tenemos inducción, ya lo vimos, va a cambiar ese valor del rotor de E. El rotor de E ya no va a ser 0. ¿Y cuándo no va a ser 0? O sea, puede ser 0, obviamente cuando no hay inducción. Pero no va a ser 0 cuando haya una variación del flujo magnético. En particular, va a ser no nulo el rotor de E cuando tenga una variación del campo magnético en el tiempo, expresamente. Esta es la ley de Faraday que ya vimos en la clase anterior. Entonces, el rotor de E ya no es 0, va a tener como del otro lado, en el segundo miembro, va a tener algo que puede ser 0, como que no puede ser 0. Entonces ya la integral de camino cerrado del campo eléctrico a lo largo de un circuito cerrado, que es igual a la integral de superficie del rotor de E, integrado sobre una superficie que tenga como borde el camino cerrado C, puede llegar a no ser 0. Entonces puede decir, lo voy a poner así. A ver si lo puedo modificar. Entonces esto es sí. De B de T también es distinto a 0. Ahí va. Ahí va. ¿Está bien? Entonces, bueno, ojo ahí. Puede ser que no sea 0. ¿Y a qué le tengo que prestar atención? Le tengo que prestar atención al campo magnético que se está creando. Si ese campo magnético está variando en el tiempo, ya el rotor de E no va a ser 0. Entonces, lo que esto implica que el campo eléctrico inducido, es decir, el campo eléctrico que surge... Santino, perdón. ¿Por qué no usamos diferenciales para caracterizar la variación del campo? No entiendo muy bien. Prende tu micrófono y explícame mejor qué querés decir con esa pregunta, si te puedo contestar. Hola. Cuando nosotros describimos el rotor de E, ¿no? Cuando Sí, hay inducción magnética, sí, o sea, estamos como describiendo la variación del campo, ¿no? Como con su derivada. sí. Ujú. Pero no entiendo por qué no usamos la derivada describiéndola con diferenciales así como dB sobre dt y usamos la letra griega esa que no sé cómo se llama. El Nada, eso. vector. No sé cuál es la diferencia y no sé si hay algo a lo que haya que prestar atención ahí. Bueno. Mira, esto
el rotor es un vector. Entonces, el rotor del campo eléctrico va a ser otro vector que lo que va a medir es si el campo eléctrico está rotando. Es como te da una idea si el campo eléctrico está rotando. Entonces, después podés ver quizás en el práctico, si no, después yo les preparo algún documento donde salga expresamente qué quiere decir este rotor, para no escribir toda la expresión para el rotor en un tipo de coordenadas, se indica el rotor de esta manera, como un operador lineal, no sé si lo vieron en álgebra, como un operador se indica así. Si yo tuviera que escribirlo, tendría que, a esto, explícitamente, tendría que escribirlo de diferente manera dependiendo en qué sistema de coordenadas estoy trabajando. ¿A eso te referís, Santino? En realidad creo que es un tema más de notación Ajá. sobre cómo escribir la derivada para la variación. ¿Por qué usar la letra griega, esa que no sé cuál es? La nabla, sí. Y no usar, como siempre usamos, el diferencial, ¿no? Sería dB sobre dt, por ejemplo. Ah, bueno, la nabla, vector nabla, cruz, esto es como si fuera un producto vectorial. Por E es un vector que tiene un montón de derivadas adentro. Entonces, el rotor de E, como te digo, va a ser otro vector. No, no, claro, yo no estoy hablando de esa, del Ah, triángulo de invertido, esta. sino de esa, claro, claro. Ah, ahora sí entiendo. Esto es lo que quiero decir. Ahí estamos, perfecto. Y bueno, la virtualidad tiene estas cosas, perdón. Ok, esto quiere decir derivada parcial. Esto quiere decir derivada parcial. Quiere decir que la única manera que esto no va a ser cero es si b depende explícitamente del tiempo. Entonces, tómenlo como una derivada respecto al tiempo de algo que tiene que depender explícitamente del tiempo. Entonces, por eso se pone este y no se pone la d. Esto quiere decir derivada parcial. Y hace apelación simplemente al hecho de que solamente actúa cuando b tiene explícitamente su expresión, explícitamente aparece la función t. Si hay algo, si por ejemplo b depende de la posición y la posición a la vez depende del tiempo, la derivada parcial no va a funcionar ahí, no va a atacar. Cuando yo escribo esta derivada, lo que quiero decir es, si B explícitamente, cuando escribo el campo eléctrico, el campo magnético, qué expresión tiene, si depende explícitamente del tiempo, si en la expresión de B aparece T explícitamente, no a través de otra coordenada, ahí tomo la derivada. Si no, es cero. Pero bueno, tómenlo como una derivada temporal simplemente. ¿Se entiende mejor ahí, Santino? Sí, sí. Joya. Bueno, perfecto. No sé cómo le dicen a esa D dada vuelta, porque tampoco es una delta. Es un símbolo matemático diferente a la letra griega. Bien, entonces, fíjense cómo cambia la cosa acá, porque si volvemos a la integral cerrada de camino de E de dl, y dB de t, la derivada de b respecto al tiempo, no es cero, entonces yo, si doy una vuelta, si integro, si vuelvo acá, si vuelvo al circuito mío, e integro una vez, o sea, doy una vuelta, voy a obtener dB de t. Si integro otra vez, voy a tener otro dB de t, y voy a poder acumular dB de t por cada vuelta que pegue alrededor del circuito C. Entonces es algo medio antiintuitivo, pero también interesante. Y lo vamos a ver ahora en un ratito.
Pero por otro lado, la ley de Faraday dice que el campo inducido ya no va a ser conservativo, porque la integral de E de camino a lo largo de C, cerrado, no solo no va a dar cero, sino que va a depender del camino, si yo voy de un punto a otro del circuito. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, si yo quiero integrar el campo eléctrico a lo largo del circuito entre dos puntos A y B, va a importar muchísimo por qué lado voy. Por un lado, probablemente me dé un valor, y por otro lado me dé otro valor. No voy a estar, no van a dar iguales las dos respuestas. ¿Por qué? Porque el campo ese eléctrico inducido ya no es conservativo, no deriva de un potencial como sucede cuando las corrientes son estacionarias. Ya vamos a ver un ejemplo, pero como lo anterior era, el ejemplo de lo anterior del campo conservativo era la fuerza gravitatoria, imaginen ahora el trabajo de una fuerza no conservativa. ¿Qué fuerza no conservativa se acuerdan de Física 1? La normal. La normal y... pero bueno, pero la normal no trabaja porque siempre te desplazas en un sentido perpendicular a la normal. Claro. ¿Y qué otra? Por el chat dijeron una mejor, me parece. Sí, ahí está el rozamiento, claro. Entonces, el rozamiento es la fuerza no conservativa por antonomasia en Física 1. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. El trabajo de esa fuerza eléctrica derivada de un potencial de un campo eléctrico de inducción va a depender del camino que yo recorra, igual que el rozamiento. Entonces vamos a ver un ejemplo, así no nos perdemos en digresiones sin tocar los números. Entonces imaginémonos un circuito parecido al que vimos antes, donde tengo una fuente de voltaje continuo de 1.5 voltios y dos resistencias. Una de 1 kilo ohm, las dos iguales, las dos resistencias de 1000 ohm. El circuito tiene un largo de, cada lado mide medio metro. Entonces, bueno, resolvamos este circuito. Me va a decir, bueno, qué pavada. Ley de Kirchhoff, sumo, me da todo igual a 0, de ahí despejo la corriente y me da la corriente 0.75 por miliamperes. Perfecto. Entonces, bueno, ahora tomo estos dos puntos. Tomo el punto A y el punto B. Y me piden que calcule la diferencia de potencial entre A y B. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto va a dar esa diferencia de potencial entre A y B? 0. Bien, da 0, efectivamente. ¿Por qué? Porque el cable es un conductor perfecto, lo puedo considerar, entonces estos son equipotenciales, por lo tanto no va a cambiar el potencial. Genial. Bueno, depende del camino la diferencia de potencial entre A y B, y por lo que acabo de decir, diciendo que la corriente es estacionaria, es decir, que no depende explícitamente del tiempo, esperaría que no. A ver si está acá como lo hemos resuelto. No, ya no está acá. Entonces, fíjense, hagan la cuenta y multipliquen, vean cuánto varía el potencial de este lado. Si lo hago de este lado, hago la integral de E de dl desde A hasta B, acá me da 0 por este camino, es obvio. Ahora, si voy desde A hasta B, desde acá hasta acá, lo que voy a tener es que la corriente circula en este sentido, entonces voy a tener 2 veces I por R, donde R vale esto, y como voy en el sentido de la corriente va a llevar un menos,
y eso me va a dar 1.5 volt, que es lo que recupero cuando paso de acá para acá, así que me va a dar 0, efectivamente. Hagan la cuenta tranquilos después, tranquilos y tranquilas después, y le va a dar efectivamente que vaya por este lado, la integral desde A hasta B de E de dl me va a dar 0. Aparte, usamos eso cuando resolvimos, así que también es lógico que dé así. Ok. Hasta ahí todo bien, perfecto. Corriente estacionaria, todo tranquilo. Kirchhoff se mantiene como lo vimos hace un par de clases. Ahora bien, ahora hagamos este experimento. Ponemos el mismo circuito, del mismo largo a los lados, pero sacamos la batería. Y en vez de batería, lo que vamos a usar es la inducción para alimentar este circuito. Entonces agarramos un campo magnético uniforme, B, que apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces, por eso veo los puntitos estos, que son las puntas de las flechas de B, que están en dirección perpendicular al plano del circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar una tasa de variación de B, es decir, cuánto va a valer la derivada de B respecto al tiempo, para que produzca la misma corriente a través de este circuito, la misma corriente que teníamos antes, pero ahora de naturaleza inductiva. Es decir, cómo variando el campo, con una tasa de variación adecuada, cómo puedo reproducir la misma corriente que circulaba en el caso anterior, pero ahora originada en la inducción. Entonces, bueno, para que la corriente fluya en este sentido, por la ley de Lenz, si el campo apunta para afuera, la derivada del campo también tiene que apuntar para afuera. Porque si la corriente fluye en el sentido horario, eso va a dar un campo inducido que apunta hacia adentro. Entonces ese campo se tiene que oponer al crecimiento, a la variación del campo inductor, y por lo tanto dB de t también tiene que apuntar hacia afuera. Entonces, eso quiere decir el campo tiene que estar creciendo en la dirección hacia afuera de la pantalla para que produzca una corriente inductora en el sentido horario. ¿Está bien? Ahí simplemente estoy interpretando la ley de Lenz para ver el signo. Una vez que ya sé para dónde va a variar el campo magnético o para dónde va a fluir la corriente inducida, ya está, ya me puedo sacar el signo al menos, no me preocupo más. Entonces, el campo debe apuntar hacia afuera y a la vez debe crecer, es decir, el vector B, que ya apunta hacia afuera de la pantalla, tiene que empezarse a alargar a una tasa respecto al tiempo tal que produzca esta corriente inducida, que todavía no sé cuánto vale. Perfecto. Entonces ya sé que este vector inicialmente apunta hacia afuera y que en un momento empieza a crecer a una tasa de dB a dt, Tesla por segundo. Bueno, ¿cómo sé yo cuál va a ser cuánto tiene que ser esa corriente? Bueno, entonces yo sé que la derivada del flujo tiene que ser la FEM inducida. Entonces, con un menos, ¿no? Entonces, el flujo de B a través de la superficie encerrada por el circuito es simplemente el campo por el área esta. Pero está derivada respecto al tiempo, entonces como el área de este circuito no varía, porque no estoy estirando y comprimiendo el circuito, sino que lo único que hago variar es el campo magnético, entonces esto va a ser el área de este circuito por la derivada de B respecto al tiempo. Bueno, ¿y cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer la I para que
cuánto tiene que valer la FEM para que la I sea la misma que en el caso anterior. Bueno, tiene que valer lo mismo que valía en la batería, 1.5 voltios. Entonces yo de ahí despejo a cuánto tendría que crecer el campo magnético. El campo magnético tiene que crecer a una tasa de 6 teslas por segundo. Entonces fíjense que no importa desde dónde parto, cuál es el valor inicial del campo. A mí lo que me importa es a qué tasa va creciendo o disminuyendo. En este caso va creciendo. 6 teslas por segundo. Perfecto. Saqué de B a dt. Bueno, entonces ya está. Tengo la corriente. La corriente va a valer lo mismo que valía antes. 0,75 mA era, ¿no? Sí. 0,75 mA. Nada más que ahora es inducida. Con un campo que crece a 6 teslas por segundo. Perfecto. Entonces ahora calculemos la integral de camino de E inducido a lo largo del camino 1, de este camino rojo, y del camino 2. Bien, en este caso, vuelve a dar 0. Si voy de acá hasta acá, A y B, de acá hasta acá me va a dar 0. Ahora, de este lado, tengo que considerar cuánto varió el potencial debido a la corriente o la integral de E de dl al pasar carga por acá y por acá. Entonces, eso me da I de inducción por 2R, dos veces, porque es la misma resistencia, y esto me da 1.5 voltios. Entonces, la variación de E de L por este camino y por este no es la misma. Entonces, sí depende del camino. Se ve claro que en este caso no coinciden los dos. Y eso es porque hay una inducción que hace que el rotor de ella no sea más cero. El rotor de E da menos un vector que apunta hacia afuera y de módulo 6 teslas por segundo. Entonces, tenemos un campo no conservativo. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. Llega Tom. Entonces, en este caso, ¿no se podría asociar un potencial a cada punto? Claro, no podés. No podés porque ya no podés establecer, porque ya ese punto va a depender va a depender de qué manera llegaste a ese punto. Claro. Y no el punto final o el punto inicial. Igual Esto que me hace rozamiento. acordar. Es lo mismo que rozamiento. Ujú. Un poco intuitivo, ¿no? Un poco molesta la inducción. Pero Sí, bueno. me hace acordar a la escalera esa imposible de Eche, ¿era? Sí. Bueno, pero van a ver que ahora le podemos sacar beneficio a esto, así que no hay que venirse abajo, es algo que se puede obtener un beneficio y muy grande, ciertamente. Entonces, bueno, entonces lo importante es que lo bueno es que yo aumentando el flujo, ahora les pido que empecemos a pensar en flujo como equivalente a FEM. Entonces yo puedo aumentar el flujo y si aumento el flujo, puedo aumentar la FEM inducida. Entonces, una manera de aumentar el flujo es aumentando la superficie que atraviesa el campo magnético o el campo magnético que tiene que estar, que puede o no, si el área es constante, tiene que aumentar el campo magnético. Pero puedo aumentar, puedo superponer muchas o multiplicar las áreas para aumentar ese flujo. Entonces, una de las maneras de aumentar ese flujo es con un solenoide. ¿Y por qué? Y porque al solenoide, y eso ya lo han visto más claramente en el práctico, lo podemos ver como una serie de espiras, de pequeños circuitos redondos, circulares, pegaditos uno al otro de manera muy, muy apretada. Entonces,
en vez de tener un solo circuito, yo puedo tener muchísimos aros muchísimas espiras en ese solenoide, y de esa manera multiplicar el flujo por la cantidad de vueltas que tiene ese solenoide. Entonces, puedo de esa manera acumular FEM, acumular fuerza electromotriz para poner en marcha mi circuito. Entonces, esto es lo que yo les contaba acá. Acá hay un modelo un modelo de cómo es la curva que realiza un cable en una vuelta completa, parte de esta posición, y vuelve a la misma posición en el plano horizontal, aunque en Z se ha desplazado un paso. Este sería el paso del bobinado, digamos, de este cable. Pero si yo hago tender este paso a 0, lo que va a ocurrir es que esta superficie, que es medio como una escalera, así como un plano inclinado curvo, va a tender a ser una superficie plana. Entonces, en ese límite va a ser lo mismo el flujo que tengo en un solenoide de n vueltas, que el flujo que yo tendría poniendo n espiras una al lado de la otra muy pegaditas. Bien. Y ahora es un buen momento de hablar de las inductancias. Y la inductancia está relacionada con las espiras, está relacionado con los solenoides, como ya vamos a ver, y es una cantidad que está íntimamente ligada a la capacidad que tiene una espira o un solenoide de almacenar energía magnética. En el caso de los capacitores, nosotros podíamos estoquear energía eléctrica, ¿se acuerdan? Siendo la capacidad una cantidad que refería expresamente a la forma y al tamaño del capacitor. Y no tenía nada que ver ni con la carga ni con la diferencia de potencia que yo ponía entre las dos placas. Bueno, la inductancia es algo parecido. Es una medida de la capacidad que tiene un conjunto de conductores de almacenar energía magnética, en este caso. Y ahora vamos a ver algún ejemplo de cálculo de inductancia. Entonces, a mayor inductancia, mayor capacidad de estoquear energía magnética. ¿Y cómo la voy a almacenar? Como flujo magnético, como el flujo magnético que acabamos de ver en Faraday, y ya estamos viendo desde la clase anterior. Entonces, bueno, veamos cómo se define la inductancia mutua. Es decir, la inductancia de una espira debido al campo generado por otra. Entonces, supongamos que tenemos dos circuitos o dos espiras. Un circuito 1, en donde hay una batería que alimenta el circuito. La forma de la espira es fija, es constante, no se mueve ni cambia su forma esa espira, y por esta espira circula una corriente I1. Por otro lado tengo, y la forma de la curva la puedo identificar la puedo identificar, y la voy a llamar C1 a la curva que representa esta espira. Por otro lado, supongamos que tenemos otra espira de curva C2 que encierra una superficie S2, y que tampoco se mueve, que está fija en el espacio y que no cambia su forma ni su tamaño. Y supongamos que está animada la diapositiva. Bueno, entonces, supongamos que esta corriente I1 es constante. Es
estacionaria, no depende del tiempo. En cada punto mido la misma corriente. Entonces, ¿cuánto va a ser el flujo a través de el flujo magnético del campo magnético generado por la corriente I1? ¿Cómo va a ser el flujo a través de la superficie C2? Bueno, va a ser Φ21, es decir, Φ, el flujo magnético en 2 producido por el campo de la 1, y eso va a ser la integral de superficie, sería acá doble integral, pero esto lo saqué del libro de Berkeley literalmente, B, donde B es el campo generado por la espira 1 a la altura de esta superficie, producto escalar diferencial de área de la superficie 2. Perfecto, una definición. Hasta ahora todo bien. Profe, Sí, Gastón. ¿qué es ese rectangulito que está en C1? Este rectangulito de acá es una resistencia. Ah, ok. Es una resistencia. Y esto va a ser variable la resistencia. Y con eso va a ir cambiando la corriente. Bien. Entonces, fíjense la relación entre Φ21 y esto. Entonces, Φ21, este flujo va a ser constante si yo no muevo nada y si la corriente no varía. Entonces, el cociente Φ21 sobre I1 también va a ser constante. Ahora, supongamos que I1 empieza a cambiar, pero muy de a poquito. Muy de a poquito. Entonces, ese I1 va a empezar a cambiar y va a hacer que el flujo Φ21 varíe. ¿Y de qué manera va a variar? Va a variar proporcionalmente a I1, porque eso es lo que nos decía el experimento de Faraday, que era proporcional a la variación de la corriente. Entonces, por la variación de I1, va a aparecer una FEM inducida en esta espira que está siendo atravesada por las líneas de campo magnético provenientes generadas en el circuito 1, y esa FEM inducida va a ser menos una constante por la variación de la corriente 1 respecto al tiempo. Bueno, esa constante que acompaña la derivada de la corriente respecto al tiempo, se llama inductancia mutua, de 2 respecto al campo de la 1. Y va a ser función de la forma y del tamaño que tenga cada una de las espiras. La unidad de inductancia es el Henry, y como se imaginan, el Henry tiene unidades de volts sobre ampere por segundo, o volts por segundo sobre ampere. Bien. Ahora bien, bueno, calculemos para un caso diferente, o un caso bien concreto, la inductancia mutua. Entonces, veamos, consideremos una espira circular, como esta, por la que circula una corriente I1, y de manera concéntrica, esta espira es circular y plana de radio R1, y ponemos otra en el centro, ponemos de manera concéntrica otra espira circular plana de radio R2. Entonces, el campo se puede sacar por Biot-Savart tranquilamente. El campo en el interior, justo en el eje de la espira más grande, el campo generado por la corriente I1,
es 2pi1 sobre R1. Eso va a ser el campo acá, en el centro de ambas espiras, el campo generado por la espira más grande. Y apunta en la dirección vertical, ¿no? Por la forma en la que recorre la corriente la espira de afuera. Entonces supongamos que la espira está más chiquita, es lo suficientemente chica como para que el campo a lo largo y a lo ancho de la superficie encerrada por la espira C2 no cambie. Entonces eso va a ser el campo acá por la superficie de esta espira. Y eso es lo que se escribe acá. Perdón, el flujo en ese caso, el flujo magnético es pi por R2 al cuadrado, que es la superficie de esta espira, por el campo, que es 2pi1 sobre R1. Entonces obtengo esta expresión para el flujo a través de esta segunda espira. Supongan ahora que la corriente I1 empieza a variar, con lo cual voy a generar una FEM producto de la variación del campo generado por la corriente I1. Entonces, tal como vimos, se puede separar una parte que es constante de la derivada de I respecto de t. ¿Y cómo da? Da 2pi cuadrado R2 cuadrado sobre R1. Esto que ven acá, esta constante positiva, es la inductancia mutua de 2 respecto al campo generado por la espira 1. Entonces fíjense, cuanto más grande m, mayor va a ser para la misma tasa de variación de la corriente, mayor va a ser la FEM. Bien. Fíjense que también hay una correspondencia parecida con la capacidad, ¿no? Con la carga y con el voltaje, ¿no? Entre las placas del capacitor. Bueno, una extensión de este resultado es la inductancia mutua de dos solenoides concéntricos, uno que tenga radio R1 y tenga N1 vueltas, y otro interno que tenga radio R2 y tenga N2 vueltas. Entonces, lo único que cambia es el flujo. ¿Cuánto cambia el flujo? Bueno, va a cambiar el campo, va a aumentar en un factor N1 el campo porque van a ser N1 espiras, y por otro lado va a aumentar el flujo porque va a aumentar la superficie de recolección del campo de la externa N2 veces. Entonces el flujo va a aumentar de un factor N1 por N2 y por lo tanto la inductancia mutua también. Bueno, acá hemos llegado al final de la primera parte. Es buen momento para ver si hay alguna pregunta. Acá hay una pregunta que es de Santiago, pero de hace un rato. Si integramos una curva cerrada con esta fuerza no conservativa, si es Claro, cuando hiciste el ejemplo de calcular la integral de línea, que lo pusiste como integral cerrada y me quedé como medio confuso, pues a ver, está bueno, veamos cuál era. ¿Puedo decir que dejé una integral de línea abierta que puse como cerrada? sí. Ah, Estaría en el ejemplo que pusiste de que creo acá, que es ahí. ahí está. Muy bien. Soy el controlador de la integral cerrada. No, que me marea, sinceramente me marea porque yo lo copio directo y después me quedo Ah, como, para así me tiene que ser. perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, sí, es una integral abierta. Una integral abierta acá. Entonces podemos cambiar esto. Y bueno, la integral de camino cerrado de toda la vuelta va a ser justamente la FEM inducida. Bien. Acá vamos a poner esto. Bueno.
¿Alguna otra pregunta? Yo ahora ya lo dejo cambiado para el... ¿Alguna otra duda, otra pregunta? No. Bueno. Bueno, genial. 5:55, ¿les parece que arrancamos, nos encontramos de vuelta a las 18:05? 18:05, paramos 10 minutitos y seguimos. Ok. Bueno, hasta dentro de un ratito. Vamos a seguir con la clase. Bien. Ahora vamos a ver la autoinductancia, es decir, el efecto que tiene la variación del flujo sobre el propio circuito. Entonces, en ese caso también se induce una FEM, que de la manera que en el caso anterior vimos entre una bobina 1 y una espira 1 y una espira 2. Bueno, ahora vamos a ver la FEM inducida en la propia espira que va variando su corriente. Entonces, eso va a ser igual a, vía ley de Faraday, a menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espira 1, siendo el campo magnético también generado por la espira 1, la derivada respecto al tiempo. Fíjense, para lo que charlábamos antes, si bien la expresión, no sé por qué se adelanta sola la presentación, la expresión de la derivada correctamente es la derivada parcial, también en este caso se escribe como derivada total, es equivalente, en este caso las dos derivadas, la parcial y la total, digamos. Entonces, bueno, como el flujo magnético a través de la superficie de la misma espira que genera este campo magnético es proporcional a la corriente, se puede volver a escribir la FEM en función de la inductancia. En este caso es la autoinductancia. Y es simplemente menos L1 por DI1 a dt. Y veamos cómo calcular esa autoinductancia. Entonces, imaginémonos una bobina que tiene una forma toroidal. Un toroide es una figura tridimensional que tiene simetría alrededor de un determinado eje y que tiene una sección eficaz que es perpendicular, bueno, sería como paralela a ese eje, ¿no? Entonces, una bobina toroidal puede ser circular, puede ser redonda también, y consiste en un devanado de esta manera, de manera radial y vertical, todo alrededor con una sección eficaz, con una sección constante y con un número determinado de vueltas. Esa sección también puede ser, como les dije, puede ser cuadrada, rectangular o circular. En este caso vamos a pensar en una sección que habíamos dicho rectangular, en donde este lado es B menos A y el alto es H. Por esta bobina toroidal circula una corriente I.
Entonces, esto se resuelve con la ley de Ampère bastante fácilmente, imaginando un campo en la dirección de phi versor, en la dirección azimutal, como indica la figura, y haciéndolo depender solamente de la distancia radial desde el eje de simetría. Entonces, no es tan difícil obtenerlo, da igual a mu0 por n por i sobre 2pi r. Una cuenta bastante directa. Entonces, el campo va a valer lo mismo en puntos que estén a la misma distancia del eje. Esa distancia expresada con la letra R, R pequeña. Bien, entonces tenemos un campo en este sentido, además porque es compatible con la regla de la mano derecha. Y ahora calculemos el flujo de ese mismo campo a través de las distintas espiras, suponiendo que es un conjunto de muchísimas espiras muy pegaditas unas a otras, en el caso de un toroide bien apretado, digamos. Entonces, el flujo a través de una sola espira, es decir, a través de una de las superficies, una superficie de largo h y de ancho b sobre a, es la integral de superficie de b diferencial de área, donde a apunta en la dirección azimutal, ¿sí? No entendí entonces muy bien cuál sería la espira. ¿Es La espira una vueltita de cable o es es...? una vueltita de cable. Ah, ok, sí. La vueltita de cable va a ser un rectángulo, ¿sí? Sí. Con el diferencial de área apuntando en la dirección azimutal, es decir, paralela al campo. Entonces, solamente vamos a integrar a lo largo de R, porque el campo va variando en R de manera decreciente. Entonces, la integral, el flujo, para ver cuánta línea, cuánto campo encierro yo en esa área, va a ser H por la integral de mu0 ni sobre 2pi r, integral en R, desde A, que es este radio interno, de este radio interno, hasta B, que es el borde externo. Entonces, eso es simplemente h mu0 ni sobre 2pi logaritmo de B sobre A. Entonces, eso va a ser el flujo a través de un solo rectángulo. Pero tenemos n rectángulos con la misma configuración. Entonces, a través de n espiras, que van a ser las n vueltitas de este devanado, el flujo acumulado va a ser n veces eso. Entonces, la diferencia va a ser que aparece un n cuadrado en vez de tener un n, un solo n, digamos, n cuadrado. Entonces, h mu 0, n cuadrado, y sobre 2pi logaritmo de b sobre a. Entonces, bueno, tenemos ya el flujo. Entonces, suponiendo ahora que la corriente empieza a variar respecto al tiempo con una tasa igual a la de I a dt, que yo no sé cuánto va a depender del experimento que haga, la FEM inducida va a ser igual a menos la derivada del flujo respecto al tiempo, y eso va a ser menos h mu 0 n cuadrado sobre 2pi logaritmo de b sobre a de I a dt. Entonces, esta cantidad que está acá es la autoinductancia y, fíjense, depende del número de vueltas y del tamaño y la forma del toroide, de la bobina en este caso. Entonces, así se obtiene la autoinductancia para este tipo de bobina. Fíjense que la autoinductancia aumenta con n, obviamente, aumenta con el largo b, con b si dejo a fijo, y también aumenta con h, con la altura, porque aumento también el área de recolección de campo.
Bueno, y ahora veamos qué pasa cuando metemos un toroide o una bobina, como esta. Un solenoide también es una bobina. En ese caso, una bobina cilíndrica, no toroidal. Entonces, veamos qué efecto hay de la autoinductancia sobre un circuito que contiene además un circuito de corriente continua, aunque vamos a analizar ahora el transitorio, es decir, el momento que va desde que la corriente empieza a correr hasta que alcanza un valor estacionario. En ese lapso vamos a analizar el comportamiento del circuito, porque como ustedes se imaginarán, cuando la corriente ya es constante, cuando ya la corriente alcanza un valor estacionario, ya la inductancia no juega ningún rol, porque no hay derivada de I respecto de T, y por lo tanto no hay FEM inducida. Así que vamos a analizar cuál es el efecto de una bobina cuando está acompañada de una resistencia, R, todo esto alimentado por una fuente que va a poner en marcha una corriente durante los primeros instantes luego de cerrar este switch. Entonces este switch está abierto y ni bien cerramos este switch va a empezar a recorrer la corriente de a poco hasta alcanzar un valor estacionario. Hasta ahora, cuando analizamos circuito de corriente continua, lo que hacíamos era esperar hasta que la corriente, esperar un tiempito relativamente corto hasta que la corriente fuera constante y ya resolvíamos con Kirchhoff. Pero acá lo que nos interesa es ver qué es lo que pasa a nivel de la inductancia, y para eso tenemos que estar en un régimen en donde la corriente empieza a circular o se apaga. Es decir, cuando va decayendo, cuando va aumentando, que es cuando realmente hay un efecto de la bobina sobre la FEM. Bien, entonces, R, la resistencia, ahí podemos meter toda la resistencia de nuestro circuito. Está conectada en serie a una inductancia, una bobina, y la autoinductancia es L, pero yo puedo meter acá todas las autoinductancias, las puedo meter en este L. Entonces, si hay una bobina y además hay una autoinductancia también del circuito en sí mismo, también la agrego, supónganse que la concentro todo en esta autoinductancia. Otra característica de la autoinductancia, que esta L, no va a tener resistencia, va a acumular solamente flujo magnético. Todo lo que sea resistencia se lo paso a la resistencia esta. El switch y una batería con una FEM de valor E. Bueno. Entonces, tenemos todo listo y cerramos el switch. Entonces, de a poquito, los portadores de carga se van a mover y van a empezar a recorrer este circuito. Entonces, la corriente de a poco va a empezar a subir. La cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo va a empezar a aumentar. Entonces, mientras haya de I a de T, mientras haya una variación de la corriente con el tiempo, va a haber una FEM inducida a nivel de esta bobina. ¿Y cuánto va a ser la FEM inducida? Va a ser menos la autoinductancia por dI a dt, por la derivada de I respecto de t. Una vez que se acabe dI a dt, se acabó todo. No hay más FEM inducida. Entonces, mientras haya dI a dt, la ley de Faraday me dice que la integral de camino cerrado sobre todo este circuito de E va a ser menos, por ley de Faraday, L por dI a dt. ¿Ah? Esta es la FEM inducida, es lo que vimos antes. ¿Vamos bien? Párenme si no se entiende. Pero esto es la FEM inducida. Entonces, recorramos el circuito en el sentido de la corriente. Entonces vamos a tener menos E. Fíjense que ahora le metemos un menos y no hacemos como Kirchhoff. ¿Por qué le pongo menos E? Porque estoy integrando E de L y no menos E de L.
¿Mm? Si hubieran puesto un menos acá, tenía que poner un más acá. Pero como estoy escribiendo Faraday, no estoy escribiendo Kirchhoff, y ya importa esto, ya cuando era 0 no me importaba poner un menos acá, siempre esto era 0, pero ahora que esto no es 0, si pongo un menos acá, tengo que poner un más acá. Entonces, si no lo pongo el menos acá, me queda menos e más ir, que es la integral de camino de este campo de acá, es igual a menos L de I a de t. Podría haberlo escrito de otra manera, podría haber escrito E, como voy en el sentido de Kirchhoff, como voy a favor de la corriente, entonces pongo menos I por R, y acá tengo que poner un más, L por I a de t. Cualquiera de las dos formas está bien. Muy bien. Pero ya no sirve que la suma de las caídas de potencial es 0, sino que acá hay algo que aparece en el segundo miembro que es producto de la inducción. Ahora bien, dicho esto, hay mucha gente, y formalmente no induce, no lleva ningún error. Yo puedo pensar que mientras haya de I a de t, va a haber una variación del potencial a nivel de la bobina. Entonces mucha gente lo que hace es pone más acá, menos acá, o sea, multiplica todo por menos 1, entonces queda E menos IR, y esto mandado para este lado, para el primer miembro, queda con, primero multiplicando por menos 1 queda más, lo paso por adentro y me queda menos de I a de t, me queda como si en la bobina hubiera una caída de potencial de L de I a de t. Bueno, elijan ustedes cómo lo quieren hacer e igualarlo a 0. Elijan ustedes cómo lo quieren hacer. Se escribe de estas dos formas. O E, fíjense que respecto a esto, multiplicamos por menos 1 y da E menos IR igual a L de I a de t. Si quieren hacerlo como formalmente es correcto, es con la ley de Faraday. O si quieren hacerlo como una ley de Kirchhoff trucha, poniéndolo como una caída de potencial a nivel de la bobina. Eso no es correcto formalmente porque eso no se aplica porque la ley de Kirchhoff con la suma de los voltajes no es igual a 0, sino que es igual a la FEM inducida. Pero para fines prácticos lo pueden hacer siempre y cuando quede claro el concepto que les acabo de explicar. Entonces, bueno, da lo mismo, y la ecuación queda así, por una manera, escrita de una manera o de otra. Y fíjense, esto es constante, R es constante y L es constante porque tiene que ver con la forma y el tamaño de la bobina. Entonces la única incógnita que tengo en esta ecuación es I y su derivada respecto al tiempo. Pregunta. A ver. No entendí el cambio de convención. No hubo ningún cambio de convención, Santiago. Quédate tranquilo. Les explico de vuelta. Quédese tranquilo que no hubo cambio de convención. Punto 1. Hago la ley de Faraday. ¿Está bien? La ley de Faraday me dice esto. Eso creo que está claro. Y donde la integral se hace por el camino cerrado del circuito. Entonces, por ley de Faraday, la integral del camino cerrado de E es menos L en la siguiente parte. Bien, acá. Habla tranquilo, pregúntame tranquilo, Santiago. O sea, en el circuito anterior, o sea, en la última renglón, ahí, Sí, cuando acá. recorremos el circuito en el sentido de la corriente, que no sé cómo Ah, definir la integral. claro. No, la integral va a constar de dos partes. Esta integral va a tener dos contribuciones. La contribución de la batería y la contribución de la resistencia. En el caso de la batería, la integral de línea del campo eléctrico va a ser menos la FEM que produce la batería. Eso es la propiedad de la batería. No se hagan ni historia con eso. Eso es la integral. Esa integral da menos la FEM de la batería. Y
da menos porque le estoy recorriendo, en este caso estoy recorriendo en este sentido, en el sentido horario estoy recorriendo estoy haciendo la integral de línea. En el caso de IR voy a favor de la corriente, entonces acuérdense de la ley de Ohm, y la ley de Ohm decía que J es igual a sigma por el campo eléctrico, donde J es la densidad de corriente. Entonces, el campo eléctrico va a ser, integrándolo a lo largo de la longitud de la resistencia, eso va a dar I por R, en este caso, con un más. Y esto va a ser menos L de I a dt, porque tiene que ser la FEM menos la derivada de B respecto de T, bueno, menos va a ser la FEM inducida de este lado. Entonces, fíjense que quedó menos E más IR, y de este lado me quedó menos L. Ahora, si yo multiplico todo por menos 1, queda esto. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí, Santiago? Sí, sí, ahí lo entendí. ¿Y este paso, el último, se entendió? Sí, es el cambio de signo y ahí sale la ley de Kirchhoff trucha. Claro, claro. Porque sería la convención de la ley de Kirchhoff, pero Quedó en los anales quedará en el video que dijimos Kirchhoff trucha, pero es, digamos, una Kirchhoff formal, puramente formal, claro, claro. Pero acuérdense que la ley de Kirchhoff propiamente dicha lo que dice es corriente estacionaria sumatoria de variaciones de voltaje igual a 0. Y eso quiere decir que en el segundo miembro no hay nada, hay un 0. En el caso de la ley de Faraday, en el segundo miembro puede o no haber algo, por eso es más general que Kirchhoff para corriente estacionaria, pero podemos hacer como si pasamos para el primer miembro, pasamos L por dI a dt, quedaría como si hubiera una caída de potencial en la bobina. Bien. Ok, entonces, ¿esto qué es? Esta ecuación que tenemos ahí abajo. Es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, primer orden, ordinaria, con coeficiente constante, y no homogénea. ¿Se acuerdan qué es homogénea y no homogénea? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, homogénea quiere decir, sería homogénea si el término independiente, que no depende de I, fuera 0. Lamentablemente no es el caso, no es homogénea, es inhomogénea. El coeficiente que no depende de I no es 0. Pero todos los coeficientes son constantes. Menos R, menos L y E. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Es una de las ecuaciones más fáciles de resolver. Entonces, acuérdense, para resolver una ecuación homogénea, es la solución de toda la ecuación, la solución a una ecuación inhomogénea es la suma de dos soluciones. Una particular de la inhomogénea, es decir, encontrar una solución que satisfaga la inhomogénea más la general de la homogénea. Es decir, hacer el término independiente igual a 0 y sacar la solución general. ¿Eso lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que no lo sepa? ¿Estamos bien? ¿No estoy hablando chino? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces vamos a sacar primero la ecuación de la homogénea. Entonces, esto es un modelo de ecuación inhomogénea. Igualita a la que tenemos nosotros. De I a dx, donde x va a ser t, bueno, y y va a ser la i latina. Un coeficiente alfa constante por i de x más b. Entonces, primero tenemos que hallar la solución total, la i que buscamos, tiene que ser la suma de una i sub h más una i sub i. Entonces, la i sub h va a cumplir con esta ecuación. Con la misma ecuación que esta, pero con el b igual a 0. De ahí vamos a sacar la i sub h. Pero además tenemos que encontrar la i sub i. Y para este caso, la i sub i tiene una solución muy simple, que es menos b sobre a. Si acá es menos b sobre a, ponemos menos b sobre a acá. Esto me queda menos b más b, me hace 0, y como b sobre a es una constante, de ahí a la derivada de b sobre a respecto a x va a dar 0.
Entonces, esta, que es la solución particular, se llama, la solución particular de la inhomogénea, ya la sacamos. Tenemos B y tenemos A, ya la sacamos. Falta resolver la ecuación de la homogénea, la solución de la homogénea. Bueno, y esta es la equivalencia. Lo que es Y, perdón, lo que es Y es I, lo que es X es T, A vale menos R sobre L, eso se obtiene a partir de pasar convenientemente dividiendo L, menos L, perdón, y B es E sobre L. ¿Cómo queda la homogénea? Queda I de H de T es igual a menos RL sobre I de H, E sub H. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, la solución ustedes probablemente ya lo sepan, es un exponencial real de coeficiente menos R sobre L, perdón, con coeficiente C, que no sé cuánto vale, no sé cuánto vale esa constante, la voy a determinar con las condiciones iniciales. Es decir, cómo voy a armar mi experimento, ya lo vamos a ver. C multiplicado a E exponencial de menos RT sobre L, y fíjense, si derivamos esto, me da, si derivamos esta cantidad una vez, me va a dar efectivamente menos R sobre L por la misma función. O sea que es una solución válida. Es general porque resuelve la homogénea, pero me deja una constante ahí que tengo que darle un valor. Bueno, la particular de la inhomogénea era menos B sobre A. Listo, eso con los valores que tengo me da E sobre R. Entonces la solución total es la suma de las dos. Entonces me queda I igual a una constante por E a la menos RT sobre L más E sobre R. Falta sacar C. ¿Cuánto vale C? Que todavía no le apliqué las condiciones iniciales. Entonces, para sacar las condiciones iniciales, vamos a poner la condición en t igual a 0. Cuando es t igual a 0 es el momento en donde yo cierro el switch. Y supongamos que en el momento exacto de cerrar el switch todavía no alcanzó a pasar la corriente. Entonces pongo que en t igual a 0, I vale 0. O sea que todavía no empezó a fluir la corriente. Entonces le impongo a la solución que cumpla con esa condición. Y eso quiere decir que I de t va a ser 0. Y eso es C, porque el exponencial de 0 es 1, más E sobre R. Y acá saco C y me da menos E sobre R, que es trivial. Entonces la solución final es E sobre R, 1 menos E a la menos RT sobre L. ¿Está bien? Listo, ya está. Saqué la solución para la corriente. Fíjense que en tiempo infinito esto se hace 0 y me queda E sobre R, que es como si la bobina no existiera. Entonces, es como una adaptación, como que la corriente empieza, primero vale 0, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que alcanza un valor estacionario, que es el que yo obtendría si no hubiera bobina, y si yo aplicara simplemente Kirchhoff con rotor de E igual a 0. Entonces, en tiempo infinito, el rotor de E tiende a ser 0. Fíjense otra cosa interesante. Para un tiempo muy, muy largo, el rotor de E tiende a 0. O sea, vuelvo a tener un circuito de corriente estacionaria. Esto se llama transitorio, es lo que pasa hasta que llega a un estado estacionario. Bien. Lo mismo pasaba cuando tenía un capacitor con una fuente de voltaje continuo. Se cargaba el capacitor y basta. Se acababa la corriente. Bueno, ¿alguien entendió esto? Bien. No sé si tarda? alguien lo entendió o si alguien no entendió. Si no entendió,
Si alguien no Sí, yo entendió entendí. si vamos por la negativa, me interesa lo que no entendieron. Bien, fíjense que el tiempo, ese tiempo de adaptación va a depender de R y de L. ¿Se dan cuenta? Entonces, péguenle particular atención Sí. a eso. Entonces grafiquemos, fíjense, acá hay un gráfico que muestra justamente el transitorio desde el momento en que cierro el switch, y acá yo sigo dos curvas. La curva de la corriente, que va circulando, que es exactamente lo que resolvimos recién, y la curva de la variación del voltaje. Acá está representado como si fuera un término de la ley de Kirchhoff para corriente estacionaria, o la FEM en la bobina. Entonces, menos la FEM en la bobina. Entonces, fíjense que la FEM en la bobina parte de un valor máximo y se plancha. Es decir, la caída de potencial o la variación o la FEM que induce la bobina dura un tiempo y después de un tiempo, chao, se acabó. ¿Y qué es eso? Es la ley de Lenz. Se está oponiendo, se opone, pero la fuente del otro lado está mandando y mandando portadores de carga y termina aniquilando ese efecto de resistencia que hace la bobina al cambio de flujo. ¿Mm? Acuérdense que la ley de Lenz es la que lleva la contra. Ahora, no va a poder mantener esa contra, no la va a poder mantener mucho tiempo. Llega un momento que es totalmente superada y ya desaparece el efecto de la bobina. Y la corriente a través del circuito va a ir desde cero, del momento que yo justo cierro el switch, en donde todavía no pasa nada, pero no es que paso de la nada a una corriente igual a E sobre R, sino que va a tardar. ¿Y cuánto va a tardar? Va a tardar un tiempo que tiene relación con R y con L, como les dije. ¿Cómo es ese tiempo? Es en tiempos de L sobre R. En un tiempo L sobre R, la corriente va a haber aumentado de 1 sobre E. Perdón, va a haber aumentado de 1 menos 1 sobre E. Y eso es 0,63, la corriente final. 63%, con los mismos, el 63% de la corriente final. O sea, al cabo de L sobre R, segundos, la corriente va a ser un 63% de la corriente final. Mientras que el voltaje, la FEM inducida en la bobina, va a haber caído a un 37 de la FEM inicial en el momento en donde la corriente empezaba a circular. Bueno, y eso se llama tiempo característico de una exponencial, probablemente ya lo han visto, y fíjense, al cabo de 5 veces el tiempo característico ya prácticamente el valor es el valor estacionario. Ya se alcanzó el valor estacionario y ya no hay que pensar en que en el tiempo infinito eso se va a acomodar. No, alcanzan 5 tiempos característicos y listo. Bueno, ¿de qué manera yo puedo postergar la llegada al transitorio? Bueno, puedo postergarlo achicando la resistencia o puedo postergarlo aumentando la inductancia, la autoinductancia. En el caso de una bobina como la que vimos, aumento el número de vueltas y aumento la inductancia. La autoinductancia, ¿no? Bueno. Y después de acá para adelante, como la FEM inducida, que es esta, fíjense la derivada de I respecto a T, ¿cuánto vale acá? Casi cero. Claro. Entonces ya, esto como si no existiera, y ya me queda la ley de Kirchhoff, ya me queda que el rotor de ella está, porque no hay flujo magnético prácticamente, no hay variación del flujo magnético, ya está, la bobina se transformó, se hizo transparente. Bueno, la inductancia, eso es lo que hace una bobina. Demora, resiste, se resiste al cambio.
Resiste, pero no como una resistencia. Claro, pero guarda que esta no disipa. Viste que no disipa. La otra sigue disipando, la resistencia sigue andando, aunque sea estacionaria, como es estacionaria la corriente sigue trabajando. Esta tiene una duración limitada. Bien. Bueno, ya esto es lo que yo les conté recién, así que no había mucho más que decir, salvo lo último. ¿Qué es lo que pasa mientras la corriente va aumentando? ¿Qué es lo que pasa en la bobina? Bueno, lo que pasa en la bobina es que la corriente va aumentando y por lo tanto el campo magnético dentro de la bobina va aumentando. Por la ley por la que ustedes quieran, por la ley de Ampère, por la ley de Biot-Savart, donde aumenta I va a aumentar B. Entonces, voy a ir acumulando energía magnética ahí adentro, adentro de esa bobina. Ya vamos a ver cuánto. Bueno, ¿qué pasa ahora si sacamos la batería y abrimos, perdón, si sacamos la batería y dejamos, ya está, perdón, ya está circulando la corriente, y sacamos la batería y cerramos el switch. Bueno, primero tenemos que sacar la batería cortocircuitando esta configuración, manteniendo cerrado el switch de manera que la corriente vaya circulando. ¿Y qué es lo que va a pasar con la corriente? Calculo que va a ir disminuyendo lentamente. Claro, va a ir teniendo del máximo, va a ir a cero, muy bien Santiago, y en particular, ¿quién va a ser la responsable de eso? Va a ser la resistencia. Que la resistencia de a poquito va a ir liquidando la corriente porque la va a ir disipando, la va a ir transformando en calor. Entonces, veamos bien qué es lo que pasa, cuando descargamos el, el circuito. Entonces, ahora, sin la fuente, la ley de Faraday va a quedar menos I por R. Acuérdense, lo planteamos como, ahora lo planteemos como un menos la integral de campo eléctrico DDL. Queda menos I por R por L, igual a L por DI a DT. Esta versión, esta ecuación a la que llegamos, es una versión más simplificada de la ecuación de primer orden que acabamos de ver, porque no tiene término independiente. Entonces, en este caso, la única solución que necesitamos es la solución de la homogénea. Bueno, ¿cuánto vale la solución de la homogénea? Profe, Sí, tengo una duda respecto al circuito anterior. sí, Al inicial, al que incluía la batería. sí. ¿Cómo se puede hacer para cortocircuitar de forma que quede solamente el inductor y la resistencia sin que, por otro lado, quede una malla a donde quedó solamente la batería con un cable largo que termina conectando sus dos bornes? A ver si entendí. ¿Cómo hacemos para... Vos lo que preguntar es cómo sacamos la batería dejando esto cerrado.
Claro, porque recién dibujé el circuito y me quedó algo así. ¿Lo puedo dibujar acá? Dale, dale, si lo podés borrar. Sí, Entonces, como que también parece un poco peligroso cerrar de esa manera, ¿no? claro, lo que hay que tener mucho cuidado es que es sacar, ¿cómo era? Si abrimos el switch, la corriente se corta y, y puede haber mucho voltaje porque acá el de I de T va a ser muy grande. Entonces, lo que hay que hacer es primero, ¿cómo es? Es justamente sacar la corriente, sacar la batería eh, y cerrar o puentear la batería. Acá poner un puente. Si vos puenteas acá, Pero eso no puede romper la batería. eh, porque cortocircuitás la batería, digamos. Claro. A ver. Lo que tenés que... a ver. Si vos cortocircuitás acá... O sea, si nos imaginamos Sí, una batería ideal y unos cables ideales, entonces por ahí circularía infinita corriente, lo cual en la realidad no ocurre, ¿no? Porque tiene una resistencia claro, claro. interna, Eh, no, cual circularía una corriente muy grande. claro. Ahora, eh, lo que sí, lo que sí, lo que sí habría que hacer es tratar de sacarla a la batería dejando la misma cantidad de carga que esté circulando acá. Ahora, lo que pasa con la batería, bueno, déjame que lo veo y te lo cuento después. Pero hay que tener sobre todo cuidado de no abrir el switch acá para sacar la batería, porque ahí puede haber una variación muy grande de la corriente que puede llevar a una FEM muy grande acá. Eh, Claro. sí, déjame ver bien qué efecto tendría acá sobre la batería. Si querés después te lo digo. Si me dejas un tiempito, lo vemos más adelante, ¿sí? Sí. Está buena la pregunta. Bien, entonces, si ahora sin la fuente, con el switch cerrado, la ley de Faraday va a quedar así. Va a quedar menos I por R, con la corriente que está circulando, igual a L por la derivada de la corriente. Entonces, ya vimos, esto es una ecuación homogénea. ¿Por qué? Porque no hay un término que no dependa de I. Entonces, en este caso, la solución es aún más simple que en el caso anterior, es una corriente inicial por E a la menos RT sobre L. Entonces, acá tenemos el I0 va a ser la corriente que circule cuando T es igual a 0. Si empezamos a descargar en un T que no es 0, porque el T0 era cuando empezamos justamente a hacer circular la corriente, la solución se puede escribir de esta manera. Un I igual a I0 por E a la menos R sobre L, multiplicando a T menos T1, donde T1 es el tiempo en el cual se empieza a descargar la batería. Se empieza a descargar el circuito. ¿Y cuánto va a valer? Y bueno, va a valer la corriente cuando estaba en estado estacionario.
¿Y cuál es la corriente cuando estábamos en estado estacionario? Era E sobre R. Entonces justamente ese va a ser el valor que vas a tener en t igual a t1. Para t posteriores, esto lo que va a hacer es, esto va a ser mayor que 0 y de esta manera esto va a dar lugar a un decaimiento justamente de la corriente. Vamos a terminar teniendo corriente 0. Entonces, ahora tenemos que el tiempo viene dado de L, como L sobre R, es el tiempo característico. Entonces, la corriente va a haber caído en este caso, va a haber caído, tenemos un 60%. ¿Cuánto da? No me acuerdo del... Bueno, va a caer en 1 sobre E al cabo de este tiempo tau, y después va a tender justamente a 0, va a terminar descargándose completamente el circuito. Bien, entonces, eso, por otro lado, ese tau es directamente proporcional a L, entonces cuanto mayor es la inductancia, la autoinductancia, mayor tiempo tarda en descargarse. Entonces, de la misma manera que la inductancia se opone a la corriente, a que la corriente alcance su valor estacionario, de la misma manera en la descarga, también la inductancia se opone al cambio de la corriente, puesto que ahora la corriente empieza a decrecer, entonces se provoca una FEM inducida que trata de compensar la caída en la corriente y por eso demora en apagarse la corriente, que finalmente se disipa en la resistencia. Fíjense que si R valiera 0, el tiempo tendería a infinito. O sea, cuanto menor es la resistencia, más tiempo tarda en descargarse. Justamente, durante la descarga, la resistencia disipa la energía y disipa a una tasa que es la que vimos antes. La tasa es la energía por unidad de tiempo, P igual a B por I, o lo que es lo mismo, I cuadrado por R. Entonces, para sacar cuánta energía disipada, cuánta energía se disipó a partir del momento en el que empezamos a descargar el circuito, tenemos que hacer la integral de esta potencia, que es la energía disipada por unidad de tiempo, a partir del momento en el que comenzamos a descargarlo hasta el momento en que nos quedamos sin corriente. Entonces, reemplazando I, lo que obtuvimos de la expresión de la ecuación anterior, acá adentro vamos a tener la integral entre T1 e infinito de I cuadrado por R de T, integrado en el tiempo, y nos queda de este lado esta expresión de acá, que es la integral de T1 hasta infinito de este exponencial, Ahora hacemos un simple cambio de variable, cambiamos t menos t1 como x, entonces esto queda 2r sobre l por x, el diferencial de t es igual al diferencial de x, o sea que hacemos el cambio de variable, y la integral ahora va a ir de este 0 hasta infinito, y nos queda esta expresión de acá, ¿sí, no? Sí. Y queda esta expresión de acá de la integral entre 0 e infinito de a la menos x de dx. Ahora esta integral vale 1, entonces la expresión que queda para la energía disipada en la descarga del circuito va a ser un medio de la autoinductancia por la corriente inicial
al cuadrado. Entonces lo que quiere decir es que la energía que se disipó fue la energía almacenada justamente en el inductor, que de a poco se fue disipando a través de la resistencia. Entonces, en general, la energía almacenada en una autoinductancia L es un medio de L por I cuadrado, de la misma manera que teníamos la cantidad de energía que era capaz de almacenar alguien en un capacitor dado una determinada carga y una determinada capacidad de ese capacitor. Entonces, esto también muestra que esa energía disipada fue la que la inductancia demoró en dejar disipar a cuentagotas debido a esa inductancia que no es nula y que por lo tanto contribuye justamente al estoqueo de energía en forma de campo magnético. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? No. Bueno, creo que estamos. Ah, faltaba ver una cosita más. Sí, faltaba ver cómo almacenábamos energía en el mismo toroide para el cual resolvimos la autoinductancia. Entonces, eh, habíamos sacado la autoinductancia, ¿se acuerdan de la bobina esta toroidal de sección rectangular? ¿Se acuerdan? El L nos había dado H por mu 0 n cuadrado sobre 2pi logaritmo. Y por otro lado, el campo magnético en un punto determinado, a una distancia r del eje de simetría, nos daba mu 0 n por i sobre 2pi r. Entonces, una cuenta muy interesante es tratar de integrar en el volumen, en el volumen del toroide, tratar de integrar b cuadrado sobre 2 mu 0 en el volumen de todo este toroide y ver que esa integral, lo pueden ver en la cuenta, esa integral de un medio de b cuadrado sobre mu 0 es exactamente la energía almacenada en la bobina, un medio de L por I cuadrado. Entonces, la otra expresión que es importante es ver que la energía almacenada en la bobina también también la podemos expresar en función del campo que genera esa bobina, y es simplemente la integral sobre todo el volumen de la bobina, es decir, donde hay campo magnético distinto de 0, de la cantidad b cuadrado sobre 2 mu 0. Bien, entonces, dos maneras de calcularlo. O de esta manera, Profe, Sí, Gastón. no entendí bien respecto a qué se está integrando. El campo, el campo se integra en el interior de la bobina. Para que lo veamos más claro, en una bobina, supongamos una bobina, Ah, de volumen. exactamente, el volumen interior. En una bobina, en un solenoide infinito, si ustedes ya lo resolvieron, se van a dar cuenta que el campo afuera del solenoide infinito es 0. Entonces lo que hay que hacer es simplemente integrar b cuadrado sobre 2 mu 0 en el volumen en donde justamente donde hay campo. Obviamente esa integral es nula en el lugar donde no hay. Eso equivale a integrarlo dentro del volumen de la bobina. Entonces, en este caso también el campo afuera es 0 y el campo adentro es el campo que no nulo está justo adentro del toroide. Entonces, la cantidad de energía magnética en un campo B es esto donde haya campo. Y en particular en una bobina, donde se trata de concentrar el campo dentro del volumen de la bobina, es la integral en el volumen interior de la bobina de b cuadrado sobre 2 mu 0. Bien. ¿Quedó claro, Gastón? Sí. ¿Sí?
Bueno, bueno, creo que estamos. Había un poquito más. Claro, la densidad, obviamente. Entonces, se define la densidad de energía magnética. En vez de integrar esa cantidad en función integrar eso en el volumen, uno puede decir cuánto hay de energía magnética por unidad de volumen. Como da exactamente, como justamente la integral de U, que es B cuadrado sobre 2 mu 0, da la energía almacenada, entonces la densidad de energía por unidad de volumen en un determinado punto es simplemente B cuadrado sobre 2 mu 0. Entonces, en un determinado punto en donde tengo un campo magnético, ¿cuánta energía por unidad de volumen tengo en ese punto donde hay un campo B? Bueno, la densidad de energía volumétrica es B cuadrado sobre 2 mu 0. La cantidad de B que haya en ese punto, el módulo al cuadrado dividido 2 mu 0. Y la energía almacenada es simplemente la integral en el volumen de esa cantidad y listo. Bueno, faltaba el último paso. Bueno, ¿se entendió la analogía entre el capacitor y la inductancia? Yo creo que sí. Ahora vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver qué pasa con un capacitor en un transitorio, porque no lo vimos. Vimos un capacitor, vimos los capacitores, cómo los sumamos, los que estaban en serie, los que estaban en paralelo, pero no vimos cuál es el efecto del capacitor en un transitorio. Vamos a ver eso en un circuito RC. Lo que vimos ahora es un circuito RL, y vamos a ver un ejemplo en el caso de la utilización de un capacitor. Hasta tanto se carga el capacitor, van a ver cosas interesantes que van a ir ocurriendo. Y también en la descarga. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, muy bien. Vamos al práctico entonces. Yamila, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo ¿Cómo va? va? Todo bien.